cuando nosotros estábamos inconexos, estábamos muertos literalmente, sin la savia fluyendo, ¿no? La savia de Dios, su conocimiento, su bondad, su misericordia y su amor fluyendo hacia nosotros. Estábamos desconectados, pero el Señor ahora lo que ha hecho es reconectarnos, no por voluntad nuestra, sino por voluntad de Él. Él nos llamó porque si no nos hubiera llamado, nosotros ninguno hubiera ido. Realmente de ninguno estaba el ir en pos de Él. Y cuando el Señor nos llama y pone en nuestro corazón este deseo ardiente de estar en su presencia, al enemigo no le gusta. Esa es una realidad, el enemigo no le gusta. Y tenemos que estar atentos porque al enemigo no le gusta que nosotros estemos en la voluntad del Eterno. Y hará lo que sea necesario para que volvamos a la condición inconexa en la cual estábamos antes. Entonces, es necesario que abramos nuestros ojos, es necesario que pongamos atención a las cosas que requieren atención. Las artimañas del enemigo son tremendas. No las ignoramos, como dice la palabra. No ignoramos que el enemigo tiene estratagemas para intentar destruirnos y hacernos daño. Y es necesario que tengamos en nuestra mente y en nuestra conciencia de continuo el hecho de saber que el enemigo no duerme, que el enemigo está buscando destruir la obra del Eterno. Ya prepararemos algunos estudios que traigo en mi corazón preparar por muchos eventos que están sucediendo en el mundo y que se deben abordar. Son temas que deben ser abordados, son temas que deben ser estudiados. Y aunque a muchos hermanos no les guste hablar de esas cosas, porque les parece que no es necesario abordar, porque el enemigo se disfraza como ángel de luz. El enemigo no va a venir a perderte a través de que hagas hechizos, a través de que hagas brujerías y misas negras. El enemigo va a intentar perderte haciéndote creer que estás adorando al Eterno, cuando no es verdad. Entonces, vamos a poner atención, vamos a abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento y estar alertas porque el enemigo está buscando a quien devorar. Vale, pues vamos a continuar con nuestro estudio que nos quedamos pendiente la semana antepasada, porque terminábamos en la segunda parte, o bueno, que se convirtió en tercera, porque ya ven que lo dividimos en dos partes, el estudio o la primera parte de Bereshit 35, y ahorita vamos a ver ya el final del capítulo. El cierre del capítulo 35 de Bereshit marca una transición importante en la vida de Jacob y en la genealogía del pueblo de Israel. Tras el doloroso fallecimiento de Rachel, contrastado con la alegría de un nuevo hijo, o sea, es que este pobre Jacob ha tenido sinsabores, dulces, amargos en su vida, ¿no? Este nuevo hijo, el cual nos muestra y deja ver la emuná y relación estrecha de Jacob con Elohim. ¿Por qué digo esto? Por el nombre que le pone. Después de haberle puesto el hijo de mis dolores, la propia Rachel, la tradición hebrea indica que la madre es la que pone el nombre del niño cuando recién nace y se pone conforme a las circunstancias que sucedieron, ¿no? Por ejemplo, Emet, ¿no? Tiene un nombre específicamente por las circunstancias que en ese momento estaban pasando, ¿no? Ilai, por ejemplo, ¿no? También. Entonces, en ese momento él no respeta esto porque, lo decíamos la semana antepasada, esto tiene una cuestión escatológica, una situación profética y nos da luces de quién sería este hijo de mi diestra, este Benjamín, ¿no? El hijo de la diestra. Entonces, vamos a leer Salmo 118 para entender un poquito esto de la diestra, como introducción a lo que será nuestro estudio de hoy. Salmo 118, en el verso 16 al 22, dice: el fuerte brazo derecho de Hashem se levanta, triunfante. El fuerte brazo derecho de Hashem ha hecho proezas gloriosas. No moriré,
Y fíjate, ahorita que estamos leyendo este salmo, piensa en Jacob. Digo, yo sé que este salmo no estaba escrito todavía cuando Jacob vivía, pero imagina que bien puede ser la oración de Jacob ante la fidelidad del propio Adonai en su vida, ¿no? El fuerte brazo derecho de Hashem se levanta triunfante, dice, el fuerte brazo derecho de Hashem ha hecho proezas gloriosas. No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo Hashem. Hashem me disciplinó severamente, pero no me dejó morir. Ábranme las puertas por donde entran. Sí, ábranme las puertas, por donde entran los justos, y entraré y daré gracias a Hashem. Estas puertas conducen a la presencia del Señor y los justos entran ahí. Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. La piedra que los constructores rechazaron ahora se convertirá en la piedra principal. Y como les decía hace rato, esto podría ser la oración de Jacob. Pues el Señor ha sido fiel, ha resguardado su caminar, ¿no? Ha podido Jacob ver el brazo triunfante de Hashem en su vida. Y así como salió como esa piedra desechada, huyendo, hoy regresa como el portador de la promesa y regresa con sus hijos, que no serán otra cosa más que los patriarcas de este nuevo pueblo que se está formando, ¿no? El final del capítulo 35 seguirá mostrándonos el carácter de algunos de los miembros de la familia de Israel. Eventos breves pero significativos que nos preparan para ese siguiente paso. Que pese a estos, la voluntad del Eterno se cumplirá, porque como hemos visto, han existido circunstancias por las cuales el Señor ya podría haber desechado a todos y a cada uno de ellos. Pero el Eterno cumplirá su promesa en esta que es la siguiente etapa dentro de este proyecto del Creador, este proyecto llamado Israel. Amén. Entonces, vamos a Bereshit 35 en el verso 21. Y si alguien puede ayudarme con un tecito, mi amor, por favor. Ya está todo listo ahí, ¿eh? Bereshit 35. Y el verso 21 es en donde estaremos arrancando. Israel prosigue su viaje y montó su carpa más allá de Migdal Eder. Israel prosigue su viaje. Tras el evento crucial del cambio de nombre de Jacob a Israel, este versículo marca la continuidad del peregrinaje de su vida, reflejando el tema de caminar con Elohim como sus antecesores lo hicieron, como lo hizo el propio Abraham y como lo hizo también su padre Yitzhak. Migdal Eder, literalmente torre del rebaño. Este lugar tiene una profunda connotación, inclusive mesiánica. Fíjate lo que dice Miqueas 8, porque ahí lo menciona. Miqueas 8 dice: y tú, Migdal Eder, fortaleza de la hermosa Sión, a ti vendrá la monarquía anterior, volverá el reinado de la hermosa Jerusalén. Y no se está refiriendo a la monarquía de los reyes humanos, sino a la monarquía poderosa y final del único rey de reyes y señor de señores, el propio Yehoshua. Según la tradición judía, en el Targum de Jonatán, Migdal Eder estaba cerca de Betlehem y era el lugar donde los pastores vigilaban a los corderos destinados para el sacrificio en el templo. Escucha esto. Es muy probable que los pastores que recibieron el anuncio del nacimiento de Yehoshua estaban en esta región. Lo que conecta a Migdal Eder con el nacimiento de Yehoshua, el cordero del Elohim. Vamos a leer Lucas 2, del 1 al 20, para que dimensionemos un poco y podamos darnos cuenta
cómo todo está conectado en la Escritura. No hay nada que esté desvinculado, todo está conectado. Lucas 2, del 1 al 20. Y dice así: y sucedió en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Quirenio, era gobernante de Siria. Todos iban para inscribirse, en el censo, cada uno a su ciudad. Así que Joseph también subió desde Galil. Y este Joseph es José, el esposo de Miriam, que también conocemos como María, ¿vale? De la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Betlehem, porque él era de la casa de la familia de David, para inscribirse con Miriam, su esposa, quien estaba encinta. Sucedió mientras que ellos estaban ahí, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a la luz su hijo primogénito. Lo envolvieron en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Y es que tenemos que entender esto. Cuando se hace un censo y cuando todo el mundo viaja, era lo mismo que pasaba en las fiestas, ¿no? No había lugar, todo se abarrotaba. Era como si fuera el tiempo de verano en las vacaciones y quisieras encontrar un lugar en alguna playa, ¿no? Bueno, pues este censo estaba trayendo a toda la gente hacia este lugar. Y por eso es que no había lugar para ellos. Les dejaron que estuvieran en lo que era el lugar donde estaban los animales. Entonces un mensajero de Hashem se presentó ante ellos y la gloria de Hashem los rodeó de resplandor y se llenaron de gran temor. Pero el mensajero les dijo: no teman, miren que les traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que hoy en la ciudad de David les ha anunciado un Salvador, que es el Mashiach soberano. Y esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este es el mismo lugar en donde está haciendo su campamento Jacob. En este mismo lugar donde estos pastores están cuidando las ovejas. Y se les aparece el ángel o el enviado de Adonai, ¿no? Gloria a la firme en las alturas, dice, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Sucedió cuando los mensajeros se retiraron de ellos al cielo, estos malachim, los pastores se decían unos a otros: vayamos o pasemos ahora mismo hasta Betlehem y veamos esto que ha sucedido y que Hashem nos ha dado a conocer. Fueron deprisa y hallaron a Miriam y a Joseph y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocerlo lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les dijeron. Pero Miriam guardó todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Elohim por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. La futura llegada, y este es comentario mío, del pastor de Israel, un título mesiánico que anticipa la manifestación del propio Mashiach como el verdadero Roe, el pastor fiel. Todo sucedió en esta misma región. Adonai no ha cambiado. Todo sigue sucediendo conforme al plan del Eterno. Ni él ni sus promesas han cambiado. Malaquías 3:6 dice, no lo busquen, lo leo yo: yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, o sea, ustedes, y quiero que tú te lo tomes también para ti esto, porque es real, descendientes de Jacob no han sido exterminados. Y de alguna manera tú y yo también somos descendientes de Jacob. Oye, pero es que la genética no lo dice. No, es que espérame, porque acuérdate que Jacob es la figura de Israel. E Israel dejará de ser solamente estas 12 tribus, estos 12 patriarcas, para convertirse en el pueblo escogido. Por eso hace un momento yo les decía, en lo que es el proyecto llamado Israel. Porque no se limita solamente a un lugar de región, a un lugar de linaje, sino
a este pueblo que es conformado por los que en él creen y han entregado su vida a él. El 22 dice, mientras Israel vivía en aquella tierra, y aquí es donde son estos pequeños detalles de los que hablaba al principio, que pese a estos detalles, el Señor no desecha a su pueblo, el Señor no desecha el proyecto, el Señor no desecha lo que ya está planeado, porque si el Señor desechara al ser humano por cada vez que se equivoca, hermano mío, Javerín, ya nadie estaría aquí. El humano hubiera desaparecido de la faz de la tierra hace muchísimo tiempo. Simplemente en la parashá de esta semana, ¿cuántas veces ha tenido que caer Aarón y Moshe en tierra orando por la gente, ¿no? En esta y la anterior, bueno, es que no van a dejar de estar en esa actitud, Moshe y Aarón, buscando que la misericordia y el perdón y el amor del Eterno se siga manifestando. La realidad es que el Señor no cambia. Y el Señor no está haciendo lo que está haciendo por el ser humano solo por ser el ser humano, sino porque esto también forma parte del plan completo y global del que hemos venido hablando desde que arrancó el estudio de Bereshit, de redención, de transformación, de hacer todas las cosas al estado primigenio, que como lo dijimos tantas veces cuando estábamos estudiando Bereshit, no es el momento donde estaban en el Gam, en el jardín del Edén. Ese no es el momento al cual el Señor quiere devolver las cosas a su estado. Ese no es el momento. El momento en el que Él va a devolver las cosas es el momento perfecto en donde no hay mal. Antes de la caída de Hasatán, antes de que hubiera ese brote de orgullo, de altivez y de soberbia de parte de Él. Todo lo que está sucediendo y sucederá y todavía falta por suceder forma parte del plan del Eterno para la redención final de este proyecto que es el pueblo de Dios, el pueblo de Elohim, el pueblo del Eterno. Y vamos a ver cómo hay un montón de cosas que van a estar sucediendo de parte de estos hijos de Israel, que son tremendos y que van a hacer cosas que no dan otra cosa más que evidencia de quién es el ser humano. O sea, tú no le puedes pedir a un perrito que deje de ser perrito. Tú no le puedes decir al perrito, deja de levantar la patita para orinar. Los machos, ¿no? No puedes. Tal vez puedas hacer una suerte de educación para que ya no lo haga, pero en su genética está hacerlo. Y lamentablemente el ser humano es un ser caído que tiene en este momento en su genética. Por eso la urgencia de que Adonai venga y nos dé una naturaleza nueva. Nos ha dado las arras, nos ha transformado espiritualmente. Tenemos su mente, tenemos su ruaj, pero seguimos siendo carne, vivimos todavía en esta tierra, en este plano dimensional, y hasta que el Señor no venga y esto lo transforme, no seguiremos siendo lo que somos. Seres humanos caídos, urgentes y necesitados, o urgidos y necesitados de nuestro Creador. Y la muestra está en lo que va a empezar a suceder. En el verso 22 dice, mientras Israel vivía en aquella tierra, y quiero que tú pienses en esta dualidad. Ya tú te vas a dar cuenta que aquí se menciona a Israel, pero también se menciona a Jacob, o a Jacob. Entonces, a mí me gusta, bueno, al menos es una práctica que yo tengo, cuando ya llegamos a este punto de la Escritura, cuando empieza a hablar de que mientras Israel vivía en la tierra, ya no solamente pensar en Jacob, sino en Israel, los que son Israel, los que ya son Israel, que son sus hijos y todos aquellos que vienen con él. Las esposas, los siervos, todos ellos, los que están caminando con él. Y mientras ellos estaban ahí, Rubén fue e hizo un acto brutal. Se acostó con Bilhá, la concubina de su padre. Fíjate, es muy curioso que aquí la mencione como concubina y ya no como esposa. Porque anteriormente la menciona la Escritura como la esposa de Jacob. Y obviamente, porque una concubina
¿no? No tendría, o sea, imagínate que no podría ser estos 12 patriarcas tener algunos de esposas y otros de concubinas, porque entonces habría una diferencia. Y muy probablemente en ese momento habría entonces hasta, ¿cómo se llama? Cuando, rechazo, pero no es racismo, sino ¿cómo se llama? Cuando hay... Cuando hay esta forma de decir, no, ustedes son hijos de la concubina, nosotros sí somos hijos de las esposas. Discriminación, gracias. Esa palabra no sé por qué nunca la puedo recordar, pero mira, por alguna razón, no la tengo en mi sistema, gracias al Eterno, ¿no? Pero es discriminación lo que tal vez podría haber sucedido. Pero después de este evento, se le menciona como una concubina de su padre. Tal vez esto nos tendría que dejar ver, y no lo tengo en las notas, pero sí en la mente, tendría que dejarnos ver el hecho de que está siendo descalificada como esposa ya, por este acto aberrante que está sucediendo. Rubén el primogénito, con Bilhá, la concubina de su padre, y Israel se enteró. Es muy complicado este tipo de versículos porque no te dice nada más. No te dice nadie nada. Entonces, esto da la posibilidad de que la tradición judía invente cualquier cantidad de cosa, que otros inventen cualquier otra cosa más, porque no dice nada más. Solo dice, Israel se enteró. Y enseguida de eso, punto y seguido, ahora bien, como si se hubiera olvidado lo anterior, los hijos de Jacob fueron 12. Hombre, es un versículo que no es tan simple de decir, son ideas aparte, está separado, está puesto solamente ahí porque el copista o quien lo escribió así determinó que sería. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues vamos a intentar primero ir por partes, ¿no? Rubén, el primogénito, comete un acto aberrante, y ese acto aberrante es profanar el hecho de su padre. Y aunque aún no se daba la Torá escrita, es bueno citarla para que nosotros podamos dimensionar la magnitud del pecado que se cometió ahí, ¿no? La magnitud del daño o el mal, o qué tan en contra de la voluntad del Eterno, porque la voluntad del Eterno es la misma, no cambia, ya lo dijimos. Muy seguramente muchas de estas leyes se habían ya dado verbalmente. Muchas de estas cosas se entendían ya como normas propias de la forma de vivir de alguien que vivía conforme a la voluntad del Eterno, porque el mismo Noah había ya proclamado muchas veces estas cosas, el propio Sem. Vemos cómo ellos traían conocimiento previo de lo que tenían que hacer, en sacrificios, en lo que era bueno, en lo que no. Levítico 18:8 dice así, Vayikra 18:8 dice, no tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre. Escucha esto, porque sería como tenerlas con él mismo. Si te das cuenta de la dimensión de lo que está sucediendo aquí, Rubén, el mayor, no es un niño ya no es un chaval. Porque para cometer este acto es un hombre ya. Este acto no solo es una inmoralidad sexual, sino, según muchos historiadores, y la verdad a mí me lo parece también, cuando estuve estudiando y estuve intentando sacar la mayor posibilidad de información para entender lo que estaba pasando aquí, no es solo el hecho de hacerla o cometer la inmoralidad sexual por una concupiscencia, porque se enamoró de la madre de sus hermanos, porque es la madre de sus hermanos, ¿no? No, o no solo pensar el hecho de que fuera un momento de deseo sexual, eso es en México, de calor mental, ¿no? No, es que hay algo más fuerte todavía y más peligroso en esto. Y es el intento de usurpar el liderazgo y el dominio que tiene su padre.
Porque no debemos olvidar que en aquellos días, en el mundo pagano, era la manera como tú demostrabas que estabas por encima de tu padre o que ibas a empezar a dominar por encima de tu padre, el rey, en estos casos, ¿no? Y en automático me hizo recordar lo que hizo Absalón. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Absalón? Lo mismo. Vamos a leer 2 de Samuel 16:22. Entonces dice, instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Esto con el fin de que vieran cómo es que él ya estaba por encima de su padre, inclusive que ya no congeniaba con él o que estaba buscando usurpar el liderazgo del mismo. Esto no se piensa tan fácilmente cuando lo lees así a la primera, pero es una realidad que está ahí. El texto parece como estar seco, abrupto, ¿no? Pero sí que se bifurca en dos sentidos. Israel se enteró. Fíjate, Israel en un sentido ya no es solo Jacob, como se los dije hace rato, sino es todo el grupo de personas que se instituirá como el pueblo de Adonai. Y es muy curioso y muy significativo que lo diga Israel se enteró, porque tal vez es el propósito de Rubén, que el pueblo se entere, que se den cuenta que él ya está siendo el primogénito y él va a ser el próximo patriarca. Él es el próximo que tomará el lugar. Y todos ellos se enteraron del pecado de Rubén. Y es ahí donde radica el pensamiento de usurpación de poder. De algún modo, les digo, la figura, y les pongo yo aquí, la figura de Rubén, tomando una de las esposas de su padre, genera dentro de todo el pequeño remanente, que ahora es la familia de Jacob y también es de Israel, la sensación de que el propio Rubén es igual a su padre. Como un intento de demostrar que aún sin que su padre haya muerto, él es quien tendrá la posición de patriarca. Y fíjate cómo... ¿Sí? ¿Puedo contar algo? Sí. Ahí en Levítico 18 has leído, ¿no? Sí. Y al final del capítulo también da un motivo por qué este comportamiento, ¿no? del patriarca. Dice 18:26 de Levítico: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de nosotros. Exactamente. Y la tierra fue contaminada. No sé que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas desde su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas. Claro. De hecho, el castigo a ello era la muerte. Claro, no tenían todavía la ley levítica o la ley como la conocemos. Pero sí es un hecho que Jacob conoce y sabe que lo que hizo su hijo es candidato a la lapidación, a ser muerto. Pero fíjate lo que son las cosas. Esa misma acción es la que lo descalifica a Rubén para ser el patriarca. De hecho, yo me puse a pensar y dije, muy seguramente se arrepiente Rubén y es por eso que después lucha tanto por el agrado de su padre, ¿no? ¿Se acuerdan con Joseph, no? Vamos a verlo más adelante. Él es quien está buscando que no maten al hermano, que no vendan al hermano para devolvérselo a su padre. Y esto es una acción rara, ¿no? Porque dice, hombre, se fue y se acostó con una de las esposas de su padre. ¿Y después el cambio qué sucedió? ¿O que nada más fue una cuestión de calentura? Pues no. Muy seguramente hay un arrepentimiento de parte de Rubén en todo esto. Y muy seguramente él entiende y sabe que se descalificó como el primogénito. No podemos olvidar que en aquella época, y lo que les decía hace un momento, el tener a la esposa de tu padre era un acto
enfático de querer usurpar el lugar. Pues esa es la prohibición, de hecho, lo dice la mitzvah, ¿no? No lo harás así porque así lo hacían los pueblos paganos desde antes de que ustedes llegaran ahí. Pueblos que no me conocen, no me honran y dan gloria a Satanás. Ahora, Israel no es como los pueblos del mundo, ni actúa con las normas paganas del mundo. No hay reacción inmediata de parte de Jacob, lo cual puede indicar algunas cosas, ¿no? Hubo un profundo dolor y eso le lleva a tener un silencio. Pero también no podemos omitir ni dejar de pensar en que esto es una gran muestra, una muestra fuerte de falta de carácter de parte de Jacob, que de hecho ya ha venido sucediendo, ¿no? Con Labán y con todas las cosas que habían estado pasando, inclusive el hecho de que tuviera 4 mujeres como esposas tiene que ver con ello, ¿no? Pero nos damos cuenta que nada se escapa de la voluntad del Eterno, porque aún inclusive el carácter de Jacob está puesto por Adonai para que suceda lo que tenga que suceder con respecto a esto. Y les pongo yo aquí que el carácter de Jacob también muestra falta de firmeza, ¿no? Y esto podría en medio de su pueblo dar la idea de un vacío de poder, de autoridad. Razón por la que tal vez Rubén decide hacer lo que hace. Ahora bien, ¿dónde está Bilhá en ese momento? Nadie habla de ella, ¿eh? Nadie, o sea, cuando tú buscas comentarios y nadie habla de ella. Nadie habla de Bilhá. ¿Dónde estaba en ese momento? La Torá no dice que haya sido abusada por Rubén. Cuando ha habido abusos, lo ha mencionado la Torá. En el caso de Diná, ¿se acuerdan? ¿Fue abusada? ¿No? Ella no fue abusada por Rubén. Este es un acto consentido por ella. Ella consiente el hecho de que Rubén se acueste con él. No hay abuso, inclusive puede haber complicidad. Y es tremendo, ¿eh? Bilhá era la sierva de ¿quién? ¿Se acuerdan de quién? De Rachel. La amada de su padre. Y una vez muerta Rachel, Rubén toma a Bilhá y se acuesta con ella, siendo una afrenta directa a su padre. Porque lo que podría pensarse es que si Rachel era la amada de Jacob, ya muerta ella, Lea no va a ser la amada de Jacob, ¿eh? Porque Lea nunca ha sido amada por Jacob. La parasha de esta semana habla justamente de Pinhas, ¿no? Uh-huh. Si esto hubiera sucedido en el tiempo en que se estaba instituyendo o dictando la ley, ambos deberían ser. Claro, ambos deberían haber sido ejecutados. Es que esa era el proceder correcto, pero bueno, no estaba en ese momento todavía instituida la Torá dentro de ellos. Va a ser un precedente, ¿no? Claro. Pero fíjate, lo que sí no podemos ignorar es que Bilhá, siendo la sierva de Rachel, la amada, ¿no? Va a Rubén y se acuesta con ella. Tal vez lo más seguro hubiera sido que por cercanía, por cuidado, hubiera ido con Silpa. Porque es la que conoce, la que tal vez le cuidó y tal vez empieza a tener una relación más estrecha y llegaran hasta el punto de eso. Pero no, va con la sierva, porque es que tenemos que pensarlo de esta forma, va con la sierva de la opositora de su madre, con la cual hubo tantos conflictos, con la cual hubo tantos problemas, ¿no? Y se acuesta con ella. Esa es la razón por la que en el pensamiento, ¿no? Está el hecho de decir, Rubén está intentando usurpar el poder de su padre, o sea, en la posición de su padre. Y Bilhá tal vez está de acuerdo. Porque Rubén es joven, es el primogénito, esta es la nueva generación. Ella no es tan mayor, ¿no?
por ser sierva, tal vez. Siempre se acostumbró a tener a siervos que fueran ágiles, no personas mayores, sino... Y entonces tenemos que empezar a mirar a una Bilhá que no era tan inocente, ¿no? Y que tal vez está en complicidad con Rubén. La Torá no menciona más. Es que es lo más tremendo, que no te dice más. Es que no hay nada más. ¿Qué más? No hay nada más que ver ahí. Solo el hecho de que Jacob, en su lecho de muerte, desecha a Rubén. Desecha a Rubén como su primogénito por el acto aberrante de haber mancillado su lecho. Y vamos a llegar ahí, pero lo vamos a leer también. Vamos a ver Génesis 49, del verso 1 al 4. Dice, Jacob entonces llamó a sus hijos y les dijo, en esto que hemos mencionado como el testamento, ¿no? Este pequeño testamento que les deja a cada uno de ellos espiritual. Y les dice, reúnanse para que pueda decirles lo que les va a pasar en el futuro. Vengan aquí, ya vamos a estudiar esta parte, vamos a llegar ahí, vamos a poder profundizar en todo, ¿no? Desglosarlo. Vengan aquí, hijos de Jacob, y escuchen a su padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, concebido cuando era fuerte, nacido cuando era vigoroso. Estuviste por encima de todos los demás en posición y en poder. Sí, eres el primogénito, pero primogénito natural, ¿me entiendes? Pero tú hierves como el agua. O sea, te dejas llevar por tus emociones, actúas sin pensar. Así que ya no estarás más por encima de nadie. Uf, qué duro. Porque fuiste y te acostaste con mi concubina. Ya no es tu esposa, ¿viste? Ya no puede mencionarla como tu esposa. ¡Qué fuerte! Violaste mi lecho matrimonial. ¿No? Porque fíjate, al decir él violaste mi lecho matrimonial, pues el lecho matrimonial es con esposa. No había matrimonios entre concubina y el hombre. Porque por eso era una concubina solamente. Alguien compartía el lecho. Pero él está diciendo, violaste mi lecho matrimonial. Usurpaste, rompiste la estructura matrimonial que yo tenía ahí. Y se entiende también que en este momento ella estaba de acuerdo porque él no dice, violaste en contra de la voluntad de ella, ¿no? No. Jacob le quita la primogenitura a Rubén, lo desecha e inclusive de ser algún tipo de autoridad dentro del pueblo, dentro de la familia o dentro del grupo de personas. Y la primogenitura la pasa a los hijos de Joseph, el hijo de Raquel, su amada. Fíjate, Primera de Crónicas 5, del 1 al 2, cita este evento. Primera de Crónicas 5, 1 y 2 dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, él era el primogénito, pero cuando profanó el lecho de su padre, su derecho de primogenitura se le dio a los hijos de Joseph, hijo de Israel, de modo que no fue registrado como primogénito en la genealogía. Y aunque ya Judá llegó a ser más fuerte que sus hermanos, de él procede un príncipe, el derecho, que de él procede un príncipe, hablando de Yehoshua, claro está, el derecho de primogenitura fue de Joseph. Y es que cuando lleguemos ahí, vas a ver que hay cosas impresionantes dentro de todo esto, escatológicamente, que nos involucran a ti y a mí. Ya vas a ver esto, esto del cambio de la primogenitura y que no se la quedara a Joseph, sino que se la pasaran no a Manasés, sino a Efraín. Wow, eso ya vamos a llegar a ese punto, no lo vamos a meter ahorita aquí, pero nos involucra a ti y a mí y es tremendo. Y como lo hemos dicho antes, el liderazgo espiritual no está ligado meramente al nacimiento natural, sino al designio divino. Hombre,
¿Cuántas veces no lo hemos visto? Para cumplir con el propio Jacob es la muestra de eso. Para cumplir los planes del Creador de todas las cosas. Este tema lo abordaremos llegado el momento. Cuando estemos ya ahí, vamos a profundizar en eso. Pues tiene una implicación tremenda, escatológicamente hablando. La frase, los hijos de Jacob, fueron 12 de nuestro verso que estamos estudiando en nuestro texto base, en el verso 22, habla de este pueblo que Elohim está formando a pesar de la desobediencia, la maldad, el pecado y estas actitudes aborrecibles de ellos, ¿no? Adonai no descalifica a ninguno. Cuando él los menciona nuevamente y dice, fueron 12, nos está haciendo notar que aun cuando Rubén está perdiendo la primogenitura por esto que ha hecho, no va a dejar de ser uno de los patriarcas. Y él no dejará de ser uno de los que formen al pueblo de Jacob, al pueblo de Israel, ¿no? Y esto es un acto de gracia y de misericordia. No podemos ignorarlo. Elohim no desecha a los hijos de Jacob a pesar de sus errores, pero no por ellos. Es que nosotros debemos entender que no es porque ay, cómo los ama el Señor a ellos. Ama su proyecto, ama su voluntad, ama el cumplimiento de esta voluntad hasta el último momento. ¿Cómo amará esto él, Elohim, nuestro Creador, que se da a sí mismo y muere en la cruz? No es por ninguno de ellos, es por el cumplimiento. De hecho, escuchaba ahí a un chico que decía que los ángeles caídos no pueden aceptar el sacrificio de Mashiach. No pueden aceptar el sacrificio de Mashiach por una simple razón. Y él decía, es que no, el ser humano no lo vale. ¿Me entiendes? El ser humano no vale el sacrificio de Elohim. Y es real. Pero no podemos quitar nuestra mente de que la voluntad del Eterno se hará sí o sí. Y que también nosotros, y es más, lo dijimos cuando estuvimos estudiando Bereshit, hemos sido hechos partícipes de la redención final. A través de que en uno como nosotros, en figura de uno de nosotros, no siendo un humano, Elohim se hizo. Se disminuyó hasta la figura y se humilló hasta lo sumo, hasta la figura de el más de los corruptos seres, ¿no?, que podrían existir. Porque si tú te das cuenta y se pones a un hombre junto a un animal, no es que yo tenga nada en contra del hombre, ni esté a favor, ni sea de los animalistas estos que ponen por encima a los animales del hombre, no. Pero el animal no tiene conciencia, no tiene la corrupción que tiene el hombre. Él adquirió la propia corrupción que tiene a raíz de la corrupción del hombre. Y que el Señor se hiciera a la figura de uno de estos, como nosotros, ser humano, esto no lo pueden creer los ángeles, ¿no? Eso decía este hombre, ¿no? No sé dónde lo leyó. Pero me resulta lógico. Pero lo que no resulta lógico, o lo que más bien no entiende quien piense de esta forma, es que el Señor hará esto para el propósito el cual se ha propuesto. Y no importa cuántas veces se equivoque Israel, el Señor cumplirá sus propósitos hasta el fin de los tiempos. Bueno. Amén. Lejos de solo dejarnos un mal sabor de boca y un sentimiento de desdén, este pasaje debe mostrarnos algunas cosas importantes. Debemos rescatar lo que hay ahí. Y tenemos que nosotros ir y buscar en la Torah lo que hay para nosotros también. ¿Qué estamos haciendo con los errores y actitudes de las personas que están bajo nuestra autoridad? ¿Qué estamos haciendo con los errores y las actitudes de nuestros hijos? Porque fíjate lo que les pongo yo aquí como comentario, porque aun cuando nos parezca que nada es tan grave como lo que hizo Rubén, claro, hombre, junto a lo que hizo Rubén, cualquier cosa nos puede parecer una tontería. Al no poner alto
y corrección a pequeños incidentes de la vida de nuestros hijos puede tener implicaciones terribles para su futuro. Esto que está haciendo Rubén no empezó aquí. Sí es cierto que Rubén tiene una falta de la figura paterna. Sí es cierto que Rubén no fue corregido cuando tuvo que ser corregido. Porque te das cuenta, porque su corazón, su voluntad, sus deseos no están sujetos a la voluntad de Adonai. Mira, cuando yo estaba en la escuela como maestro, me tocó también, como era una escuela cristiana, yo también era quien daba la enseñanza bíblica, ¿no? Que le llamaban valores, porque ante la Secretaría de Educación Pública en México, pues no podía existir una materia que se llamara Biblia, ¿no? Entonces yo daba valores, se llamaba, ¿no? Y entonces, dentro de estos valores, yo a los más pequeñitos, a los que eran pues muy chiquititos, les decía, y después lo hice también en la iglesia cuando enseñaba a niños, yo les decía que la figura prominente de Adonai para cada uno de ellos, porque yo les decía, ¿quién conoce a Adonai? ¿Quién ha visto a Adonai? Y todos los niñitos, no, pues, nadie, ¿no? Nadie ha visto a Dios. ¿Usted sí, maestro? Me decía, ¿no? Le decía, ustedes sí han visto a Adonai. Ustedes sí pueden saber del favor y el amor de Adonai. Y todos así con unos ojos así grandotes. ¿Cómo? La figura de sus padres es la figura de Adonai. Y en la medida que ustedes honren a sus padres, honran a Adonai. Porque Adonai provee todo lo que ustedes necesitan ¿a través de quién? Un día despiertan y ya tienen el uniforme de la escuela listo, planchado y comprado al lado de su cama. No. Y sus útiles, y la comida, y lo que necesitan, las diversiones, los juegos, todo lo que ustedes buscan. ¿A partir de quién vienen? La figura de Adonai para ustedes como hijos es la figura de sus padres. Y en la medida que honren a sus padres, estarán honrando a Adonai. Y wow, esto fue como la revelación, ¿no? Y después me lo agradecieron mucho, ¿no? Se me acercó más de uno a decirme, ¿qué le dijo a los niños, maestro? No. Pues sí, pero es la realidad. ¿Cuál es la figura de Rubén para honrar a Adonai ahí? No está. Pero incluso más adelante. Uf, claro. Los patriarcas lo hicieron porque tú querías asesinar a su propio hermano. Ya se vio wow. Bien. Sí, es que es lo que les digo, que hay una serie de eventos que, por eso siempre empiezo, y en esta ocasión también vamos a ver un poco del carácter de lo que son ellos, porque te das cuenta de lo que hay en realidad en el corazón de cada uno de ellos. Inclusive tú te das cuenta, están en Mizraim, están en la opulencia, porque Joseph se ha encargado de eso, ¿no? Gracias a que el favor de Adonai se hizo y ahora él es, ¿qué? El que está gobernando en Mizraim, ¿no? Está gobernando Mizraim. ¿Qué dicen los hermanos cuando muere su padre? Ya murió nuestro padre Jacob, ahora tal vez Joseph cargue sobre nosotros. ¿Qué hay en el corazón de estos hombres? Después de casi 10 años, porque son casi 10 años lo que vive Jacob en Mizraim. ¿Qué hay en su corazón? Te das cuenta que faltó la honra y la gloria a Adonai a través de la figura del Padre. Ellos tenían temor. Claro, tenían temor. Tenían temor por todo lo que en el pasado habían hecho a Joseph. Y creían que iba a volver a pasar. Pero es otra la realidad, ¿no? Entonces, es importante que nosotros nos preguntemos, ¿qué estamos haciendo con los errores y actitudes de nuestros hijos? Es la figura de Adonai la que están viendo nuestros hijos a través de nuestra autoridad. Bueno, los que son padres, ¿no? Nosotros también tenemos determinada autoridad sobre las personas de nuestra familia. Yo lo veo con Anne, por ejemplo, mi sobrina, o con Jessie, o con Anne también, ¿no? Yo lo veo hasta inclusive con Chofi, ¿no? Haya determinada autoridad. ¿Por qué? Porque les amamos, porque les bendecimos y porque queremos que honren a Adonai, ¿no? ¿Qué figura están viendo ellos en nosotros? Porque, ¿sabes? Rubén no es que sea una víctima, pero sí, ¿no?
De alguna forma, Rubén es lo que es porque es lo que formaron en él e hicieron en él. Y no tuvo la figura de Adonai en su padre para ser diferente. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Es que lo decíamos en pasados estudios, ¿no? Eran hijos que veían cómo la pelotita iba de aquí para allá, ¿no? Y después se hizo un 4 a la pelotita, ¿no? Porque era pelearse por el marido y dale hijos y yo y tú y préstamelo y dame las mandrágoras, bueno, te las vendo, pero lo que me das va a ser tu marido. O sea, a mi marido es un rollo tan horrible, tantas cosas que ellos pudieron observar que no tuvieron la figura. Porque aunque nos parezca de verdad que muchas de las cosas que nuestros hijos hacen no son tan graves, hay que poner atención. Porque en la medida que nosotros permitamos que esas cosas sucedan, en la educación de un niño son cimientos que se van poniendo. Y sabes, cuando se pone una, ¿cómo se llama? Una losa, ¿no? Mal puesta. Mira, yo que me dediqué al concreto y todas esas cosas, lo sé, ¿no? Están construyendo y el segundo piso lo construyen sobre una losa mal puesta, sobre cimientos mal puestos. Y aunque lo de arriba esté perfecto, impoluto, bien hecho, si hay errores en los cimientos, estos errores se van a dejar ver en el futuro. Y muy probablemente, inclusive, haya riesgo de caída a través de que esos cimientos no estaban bien. Y aunque toda la construcción haya costado muchísimo dinero porque fue gloriosa, si los cimientos no se pusieron y no hubo quien estuviera atento a que lo que se hizo ahí se hiciera adecuadamente, entonces esos pequeños detalles es una filtración nada más, ¿no? Hablando de construcciones. Y puede terminar destruyendo el edificio entero. Seamos atentos y busquemos, no como el guardián y el policía que anda todo el tiempo haciendo ver lo que está mal, pero nosotros, el Señor nos ha dado la sabiduría para entender lo que debemos y no de hacer y de corregir en los que Dios nos ha puesto en ese rango de corrección o de autoridad. Y les pongo, ¿no? Estos pequeños detalles, estas pequeñas cositas, si no se corrigen, se vuelven pesados lastres, que inclusive traen esclavitud y sufrimiento a los pequeños. Todos adultos podemos entender y recordar lo que fue nuestra infancia. Y muchos de nosotros podemos saber dónde hubo momentos que marcaron nuestra vida para bien y para mal. Todos. Nadie puede decir, no, yo ni lo recuerdo. Sabemos los momentos. Y muchos de ellos podrían haberse evitado si nuestros padres hubieran estado atentos. Muchos de ellos sucedieron como mulas, ¿no? A veces vamos y hacemos lo que se nos da la gana, aunque estuviera nuestro padre detrás. Pero ¿cuántos no pudieron haber sido evitados si hubiera tenido un padre o una madre atentos a esa situación? Entonces, no echemos en saco roto esta situación o esto que estamos leyendo y aprendamos. Aprendamos para que nuestros hijos, nuestros pequeños o los que Dios nos ha puesto, Elohim nos ha puesto a cuidado, crezcan y se edifiquen de la manera correcta y adecuada. ¿Amén? Entonces, del verbo 23 al 26 se nos muestra lo que será tal vez la primera genealogía de los hijos de Jacob, Israel. Se presenta la genealogía de los 12 hijos, ¿no? Agrupados por madres, mostrando el contexto familiar y bastante complejo que tiene esta familia. El 23 dice, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, y aquí lo menciona todavía como primogénito porque todavía no está siendo descalificado, aunque ya se descalificó a sí mismo. El primogénito de Jacob, Rubén, y luego Simeón, Leví y Judá. Isaacar y Zabulón, ¿no? Fíjate que Lea, pese a que no es la más amada, sí es la que más hijos le da. De hecho, en las historias y en la tradición lo ponen como bien sufrida, ¿no?
como esta mujer que sufrió el hecho de haber sido rechazada por Jacob durante todo el tiempo, pero pues no es para menos, lo que ella hizo también no estaba bien, ¿no? Entonces Lea tiene 6 hijos. Los hijos de Rachel son Joseph y Benjamín. Y Benjamín, el hijo más reciente, nombrado tras la muerte de su madre. Los hijos de Bilhá, sierva de Rachel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, la sierva de Lea, es Gad y Aser. Estos hijos se convierten en las 12 tribus de Israel. Aunque luego Leví será apartado para el sacerdocio y Joseph será dividido en Efraín y Manasés. Tal vez el hecho de que el origen de estas 12 tribus provinieran de 4 esposas distintas, con las diversidades que esto conlleve, nos muestra y es figura, tal vez digo, ¿no? Y lo pienso, de la diversidad dentro de Israel mismo, de este Israel de Elohim. Y finalmente en el cuerpo del propio Mashiach, porque basta con voltear a ver ahorita la Quejilá. Voltea a ver la Quejilá y aquí hay de todos. Aquí vemos brasileños, vascos, mexicanos, peruanos, ¿no? Venezolanos, ¿verdad? Bolivianos, guatemaltecos. Hombre, Boliviano. ¿quién es boliviano? Gerson. ¿Eso? Claro. Entonces, fíjate nada más, ¿no? Es como figura de esto que va a suceder en el futuro. Y brasileño. Y brasileños también, ¿no? Es figura de esta diversidad que finalmente también en el cuerpo de Mashiach vamos a ver. Compuesto por personas de muchas naciones. Los 4 ángulos de la tierra completamente llenos de los hijos de Israel. Y por eso les digo que cuando lleguemos a la parte de cuando estudiemos lo que sucede con Efraín, ya veremos, ¿no? Lo que hay. Y el liderazgo mesiánico vendrá de Judá, ¿no? Génesis 49:10. El centro, y lo vimos hace rato, dice, el centro no se apartará de Yahudá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. ¿Saben lo que significa Shiloh? Shiloh. Bueno, pues Shiloh es no tanto el significado, sino lo que representa, ¿no? Porque Shiloh es una de las formas también de llamar al Mashiach. Y el homenaje de los pueblos dice, será suyo, dice, de este Shiloh. Shiloh es una forma de llamar a este que será Yehoshua de la tribu de Judá. Pero la primogenitura pasa a Joseph y una vez ahí se transfiere a Efraín, ¿no? Recuerda que hay todo un tema de eso que ya estudiaremos. Primera de Crónicas 5:2. Aunque ya Judá llega a ser más fuerte que sus hermanos y de él procede al príncipe, el derecho de primogenitura fue de Joseph, a causa de lo que hizo Rubén. Esta circunstancia de alguna forma generaba determinada tensión entre liderazgo y herencia, una tensión que encuentra una armonía, fíjate lo que yo les pongo aquí, una armonía perfecta en Yehoshua HaMashiach, quien es a la vez el príncipe que vendrá de la tribu de Judá, pero también el primogénito entre los muertos al resucitar, desde la descendencia de Yahudá. Vamos a leer Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice, y de parte de Yehoshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Pero también es como Joseph, porque fíjate, él sería la figura, Joseph era la figura de Yehoshua, despreciado por todos, humillado hasta lo sumo, pero al final exaltado para traer salvación al pueblo de Israel. ¡Wow! ¡Qué figuras! Es que son increíbles, todo está conectado de una manera increíble. El 27 dice, ya casi terminamos, ya vamos a acabar. Jacob fue donde su padre
Yitzhak, a Mamre, en Kiriat Arba, ahora Hebrón, donde habían residido como extranjeros Abraham y Yitzhak. Mamre o Hebrón es una ciudad cargada de un profundo significado y que tiene mucha importancia. Este es el lugar donde Abraham recibió la promesa de que tendría a Yitzhak, a su hijo. Lugar donde Abraham y Yitzhak y Jacob serían enterrados junto con Sara, Ribca y Lea. Y la frase residieron como extranjeros tiene una verdad teológica clave. Escucha esto. Porque en realidad los patriarcas vivieron como forasteros en la tierra prometida. Pero si era la tierra prometida, ¿por qué se les menciona que viven como forasteros? Si es la tierra prometida por el Señor, hombre, todavía no toman posesión de ella, pero no serían forasteros. Son los dueños de la tierra. En Hebreos 11 hay luz de esto. Nos matiza, nos da claridad así meridiana de lo que pasa con respecto a esto. Vamos a leer Hebreos 11. Ya vamos a terminar, ya terminamos casi. Ya saben, cuando yo digo casi, todavía falta un poquito, pero bueno. Hebreos 11 dice, en el 13 al 16, todos estos murieron en la emuná. En las versiones normalmente dicen la fe. O sea, murieron en el conocimiento de Adonai, ¿no? Sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien las miraron de lejos y las saludaron, ¿no? O sea, pudieron verlas y las identificaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que buscaban otra patria. Y esa es la parte donde yo quiero que pongamos atención. Buscaban otra patria. ¿Cómo? La tierra prometida que el Señor les dio, donde fluye leche y miel, ¿no les basta? Pues no, porque la patria que están buscando no es terrenal. Vamos a mirar un poquito más allá. Dice, pues si de veras hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Aleluya. Esa es la patria que nosotros debemos anhelar. Porque esa es la verdadera patria y el verdadero Jerusalén celestial y la verdadera tierra prometida de la cual habla la Escritura. Claro, todo se hace. Acuérdense que las formas físicas tienen representación de lo espiritual y lo espiritual se representa en lo físico. También así en la redención final. Hay figura física de lo que será en lo espiritual, pero nosotros no debemos pensar en la tierra prometida, donde fluye leche y miel, o donde ahorita más bien fluyen bombas y destrucción. No, esa no es la tierra donde nosotros debemos voltear a ver, ni buscar, como ninguno de ellos tampoco, los famosos héroes de la fe que se mencionan en Hebreos 11, buscaron. Es la verdadera patria, la celestial. Dice, ellos anhelaban la patria, es decir, la celestial. Por eso Hashem no se avergüenza de llamarles el Elohim de ellos. Claro, porque sus ojos estaban puestos en otra cosa. Porque les ha preparado una ciudad. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, dan evidencia clara, les pongo yo de comentario, de que entendían que la tierra prometida no era Canaán, sino la morada eterna. Cada uno de ellos tenía la mirada puesta en la eternidad, en la vida eterna. Amén. Esto representa a todo creyente, ¿no?, llamado a vivir con la esperanza del reino eterno. ¿Vivimos como extranjeros en este mundo porque somos ciudadanos de este mundo? No. Somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén, la celestial.
habitando con Mashiach por la eternidad, aunque todavía no estemos ahí. Que es lo mismo que sucedió con los patriarcas. Sus ojos no estaban puestos en el mundo ni en la tierra que estaban viviendo, porque sabían que ese tiempo era finito, que se iba a acabar. Sus ojos estaban puestos en la eternidad. Efesios 2:19 dice: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Hashem. O sea, que si nosotros tenemos la misma visión de la que habla Hebreos 11, con nuestra mirada puesta en la eternidad y no en este mundo, tampoco Elohim se avergüenza de nosotros, como no se avergonzó de ellos. Aleluya. Si esto no te da alegría, nada te va a dar alegría. Es real. Si esto no te hace sonreír, nada te va a hacer sonreír. Adonai no se avergüenza de ninguno de nosotros, porque nuestra mirada está puesta en la eternidad. Amén. Aleluya. El 28 dice: Yitzhak tenía 80 años cuando exhaló su último aliento y murió. Se unió a los suyos a una edad bien avanzada y sus hijos Esab y Jacob lo sepultaron. Ya con esto vamos a terminar casi. La muerte de Yitzhak marcó el fin de una etapa. Ya se acabó el patriarcado. Pero ¿cómo? Si todavía está Jacob, tú te vas a dar cuenta que ya se terminó el patriarcado. Por las cosas como van a suceder en el futuro. De hecho, quien va a tomar el cetro como patriarca propiamente y les va a traer redención, va a ser al final Joseph. Porque si por ellos fuera, pues iban a terminar muy mal. Si no fuera porque sucede todo lo que sucede con Joseph, ni todos hubieran muerto. ¿Cómo? De hambre. Porque la escasez era mucha. Y porque si no hubiera sido por lo que hizo Joseph, o tal vez se hubieran matado entre ellos antes, ¿no? O se hubieran vendido entre ellos, o no sé qué cosas podrían haber hecho. Porque mira, haber sostenido una mentira como el que se comió una fiera a tu hermano, inclusive haberle llevado la ropa del hermano llena de sangre y por años haber mantenido esa mentira, habla de un corazón bastante turbio, chueco, ¿no? Es que de verdad la muerte de Yitzhak sí que marca el fin de esa era del patriarcado, o sea, de esa etapa del patriarcado. Porque cuando se convierte ya en Israel como tal, tú te vas a dar cuenta que ya no hay el patriarca, sino va a ser una situación tribal de las 12 tribus. Se unió a los suyos, y esto es una forma idiomática que se menciona más de una vez en la Torá, que indica no solo una muerte física, sino dormir con los antepasados que fueron justificados por Elohim. Bajo esta misma línea de la que venimos hablando, de saber que aquí no se acaba todo, ¿no? Sobre una esperanza de continuidad en la eternidad, la resurrección para vida eterna. Y tan es así que este mismo pensamiento pasa a Israel de generación en generación, y cuando llega Yehoshua con la hermana de Lázaro y le dice, él resucitará. Le dice, sí, sé que resucitará, Señor. En el último día resucitará, claro. Y estará en tu presencia, estará contigo en tu presencia. Yo sé que tú eres Elohim, ¿no? Y sé que me dijo, no, a ver, espérate, que va a ya. Bueno, la historia ya la conocen. Resucitará físicamente en ese día. Pero este pensamiento estaba en el pueblo de Israel. De que se dormía con la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Esto no se acaba aquí, en este mundo, en esta tierra. Y esa es otra esperanza de las que debería alegrarte y ponerte muy contento y darte esperanza, ¿no? Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. ¿Qué es hacer la voluntad de Elohim? Hace rato el hermano oraba, ¿no? Y decía que podamos cumplir con cada uno de tus mandamientos, Señor. Que podamos hacer conforme a tu voluntad, porque esa es la voluntad de Elohim. Y el que hace la voluntad de Elohim, permanece para siempre.
La presencia conjunta de Esab y de Jacob para enterrar a su padre, nos muestra que la reconciliación de ellos como hermanos no fue algo efímero o pasajero, ¿no? Sino fue real y verdadera. La realidad de sus descendientes es otra, porque ya sabes lo que pasa con los descendientes de Esab, ¿no? Con Edom y todas estas cosas. Ya esa situación será muy distinta, pero ellos como hermanos fueron restaurados por el favor y misericordia de Elohim. De hecho dijimos, ¿no?, que cuando se encontraron ellos hubo una victoria, y fue una victoria para el Eterno, porque el enemigo no logró hacer lo que estaba planeando hacer, que era que como hermanos se mataran, ¿no? Y es que hay un notorio paralelismo entre la muerte de Isaac y la muerte de Abraham, porque sucedió lo mismo, mostrándonos, y esto está en Bereshit 25, del 7 al 10, no lo vamos a leer ya por cuestiones de tiempo, mostrándonos cómo en el plan del Eterno las cosas son conforme a su voluntad. Aunque separados por la elección divina, porque fue elegido Jacob y Esab no, estos hermanos están juntos en el espíritu para honrar a sus padres, pero sobre todo honrar a Hashem a través de hacer eso, enterrar a su padre. Muy seguramente también enterrar a su madre. Bueno, cuando murió Sara no estaba Jacob ahí, ¿no? La unión de Esab y Jacob al enterrar a su padre es muestra clara y ejemplo de una reconciliación genuina y sin fingimiento. No a la obligación de tener que ver a mi hermano o hermana inevitablemente por las circunstancias. Murió nuestros padres, hay que enterrarlos. Sino de vivir en armonía conforme a la voluntad del Eterno. Vamos a leer Colosenses 1, del 20 al 24. Y dice, y por medio de él, el Mashiach, reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en el cielo. Por eso les digo que el plan de Elohim va mucho más allá de solamente este mundo. Después de hacer la paz mediante su sangre en el madero, a ustedes también, aunque en otro tiempo que estaban separados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las obras malas, ahora los ha reconciliado. En su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentarlos a ustedes, santos, intachables e irreprensibles delante de él. Esto es, si permanecen cimentados y establecidos. En las versiones normalmente dicen la fe, pero sabemos que esto se refiere en la emuná. Y entonces estar cimentados y establecidos en el conocimiento de quién es Elohim. Y si estamos cimentados en el conocimiento de quién es Elohim, sabemos que Elohim, Hashem, es Yehoshua. Y si estamos cimentados en Yehoshua y en el conocimiento de él, entonces permaneceremos en él como cimiento firme, sin dejarse apartar de la esperanza de la buena noticia, la muerte y resurrección de nuestro Señor en el Evangelio, ¿no? De esta noticia que han oído, la que se les ha predicado a toda criatura debajo del cielo. De esta buena nueva, yo, Shaul, llegué a ser servidor. Ahora mi gozo de padecer por ustedes y completo en mi propia carne lo que falta de las tribulaciones de Mashiach a favor de su cuerpo, que es la comunidad. Bueno, en otras versiones dice la iglesia. Entonces, vivamos vidas que honren al Eterno, aún en medio de la hecatombe que estamos viviendo, aún en medio de este mundo lleno de angustia, miedo, de dolor, y haciendo lo que nos corresponde, mirando a nuestros hijos, educándoles, no permitiendo que caminen y vayan viviendo circunstancias y cosas que podrían ser evitadas, poniendo nuestra atención. Y esto no se logra más que enseñándoles a honrar a Adonai a través de su Torah, ¿no? Honrando al Eterno a través de la obediencia a su voluntad que está escrita en la Torah misma. Pues Él ya nos ha reconciliado, nos perdonó y nos ha hecho partícipes de la eterna vida en Cristo
Yehoshua HaMashiach. Amén. Juan 16:33. Con esto acabamos. Les he hablado de estas cosas para que en mí tengan shalom, paz, la seguridad de estar en armonía con Elohim. En el mundo tendrán aflicción, mucha aflicción, pero tengan fuerza, valor, porque yo he vencido el mundo. Amén. Amén. Aleluya. Pues aquí terminamos. Vamos a terminar nuestro estudio. Shabbat Shalom a todos los hermanos a la distancia y nos vemos a las 5:30 para continuar con el estudio de la tarde.